Facundo Damiani, quien es secretario de Hábitat del Movimiento Evita y vicepresidente del Consejo de Hábitat Local. Facundo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Mauro, de este lado? ¿Qué tal? Buenos días, Mauro. ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. Y acá interesante lo que me dijiste llegar en el día de ayer, una actividad que se va a estar realizando en barrios de Bahía Blanca este 1 de noviembre y el próximo miércoles 8 de noviembre, respecto a algo importantísimo, vital y que se tiene que empezar a trabajar de manera muy intensa desde la política, que tiene que ver con toda la cuestión de políticas de hábitat. Y bueno, que nos comentes un poquito qué es lo que se está realizando esta actividad desde el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, como vos bien decís, Mauro, tanto este miércoles, hoy en Loma Paraguaya y el próximo miércoles en el barrio 17 de agosto, correspondiente a la delegación Jardín Green, vamos a estar realizando operativos de inscripción y sobre todo también de información sobre el RUS, que es el Registro Único de Solicitantes de Lotes. Este registro busca identificar la demanda, sí, que existe para habitar o para producir, porque también tiene una línea que es para pequeños productores familiares de la agricultura local, y con esa demanda, con ese diagnóstico que para mí es fundamental en cada elaboración de política pública, justamente desarrollar una política que sea eficiente, pero que tenga dentro del objetivo principal mejorar las condiciones de acceso al suelo urbano, ¿sí? Sí. ¿Cuándo se va a estar realizando? Lo decías, este miércoles. ¿En qué horario? ¿Y quiénes van a ser partícipes justamente de este operativo? Bueno, este operativo lo hacemos desde el Movimiento Evita, mejor dicho, de la Secretaría de Hábitat del Movimiento Evita de Bahía Blanca, en conjunto con la delegación local de la Secretaría de Integración Suburbana, de quien depende el RUS, esta política. Vamos a estar hoy a las 14 horas en Vidal y Pedro Pico, vamos a hacer foco ahí y vamos a tener obviamente una puesta itinerante que después la vamos a trasladar por distintos sectores del barrio Loma Paraguaya para después pasar a lo que es el censo casa por casa, porque esto también es importante, vamos a pasar casa por casa. ¿Cuántos vecinos más o menos piensan que pueden ser censados básicamente desde Loma Paraguaya como también allí en el barrio 17 de agosto? Tenemos un número estimado de alrededor de 100 familias. Sí, ya llevamos con las postas que venimos realizando desde todo el mes de octubre, Sí. con la Secretaría de Hábitat del Movimiento, más de 300 familias inscritas. Esto es un número importante en Bahía Blanca, ya que el Registro Único de Postulantes, que es el antecedente a esta política del Estado Nacional, que existía en el municipio de Bahía Blanca, bueno, eso en el 2017 se descontinuó. Era una gran, un gran diagnóstico para saber cómo estaba el acceso al suelo en la ciudad. Se descontinuó, perdimos esa herramienta, y por eso nos parece importante desde el Movimiento Evita y también desde la Secretaría de Integración Sociourbana, como siempre nos dice su delegada, retomar eso, ¿sí? Porque el principal factor para hacer una política eficiente, creemos nosotros, que es el diagnóstico, ¿no? Tener un diagnóstico real y claro de cómo está la situación de acceso al suelo en la ciudad. Hoy, ¿qué permitiría a aquellos que hagan y brinden esa información al RUS? ¿Permitiría tener mayor accesibilidad a lo que tiene que ver con un lote o un terreno? ¿O es una cuestión meramente, como bien decías, de diagnóstico para llevar luego alguna política pública respecto a este tema y lo que se está viviendo y evidenciando en Bahía Blanca? Bueno, Mauro, esta pregunta es importante porque la inscripción al RUS, a este registro, no garantiza la accesibilidad a un lote, ¿sí? Lo que sí es importante que todos los vecinos y vecinas que cumplan con los requisitos de inscripción se anoten, porque hace más representativo el diagnóstico. Lo que hay que hacer básicamente es, en primer lugar, los requisitos es no contar con un título de propiedad, no contar con un lote a nombre suyo, no contar con, tampoco cuestiones relacionadas a los altos deciles económicos de la sociedad, tener una embarcación, tener obviamente un auto de alta gama, etcétera. Y después, por otro lado, también un punto importante es que no se requiere tener ingresos mínimos, si bien a la hora de la inscripción hay una de las preguntas que realiza la página, que es cuánto está, dispuesto a pagar por el lote. Eso después genera una clasificación, y en función de
la oferta que hay de lotes, bueno, eso se clasifica y después se realiza lo que es un plan de pago seguramente accesible para la familia, porque eso también es importante, digamos, acá no se va a regalar nada. Lo importante de esto es generar las condiciones de acceso que puedan, digamos, ser representativo a nivel local, provincial, nacional, que sea justo, que sea integral y que también puedan hacerlo los vecinos y vecinas que quizá peor la pasan. Hoy, qué diagnóstico tenés? ¿Qué mirada del déficit habitacional en Bahía Blanca? Que eso también está generando muchas presiones en lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario, especialmente con la cuestión de alquileres. ¿Qué diagnósticos se hacen respecto a esto? Y también algo que quedó evidenciado en la campaña electoral y en los distintos debates es la falta de un código urbano moderno que esté a estas alturas. Me parece que está complicando un poco también lo que tiene que ver con la gestión de los servicios de la ciudad que lleguen a todos los rincones por un crecimiento que es un poco desordenado, ¿no? Exactamente, Mauro, vos bien lo decís, el crecimiento de la ciudad, la expansión de la mancha urbana es uno de los obstáculos importantes que tenemos a la hora de discutir lo que es el planeamiento de la ciudad, porque eso te desordena, porque eso te deshabita, ¿sí? Las zonas que tienen que estar habitadas, que tienen que tener mayor densidad, porque eso también significa eficiencia a la hora de hablar de los recursos de la administración pública, ¿sí? Creo que eso es un tema súper importante hoy en día, la sociedad lo puso en tela de juicio, hoy lo vemos en cada instancia o intervención que hace del Ministerio de Economía el candidato presidente Sergio Massa, y eso es a las claras visto de manera positiva. Bueno, creo que todos tenemos que ir por ese lado, y en parte, Mauro, me parece que vos diste al clavo, porque Bahía Blanca tiene, y es un número que no puede pasar desapercibido, 1.400 hectáreas públicas y privadas ociosas, sí, que no están siendo utilizadas. 1.400 en una ciudad como la nuestra de 360.000 habitantes, me parece que es un número bastante escandaloso, porque lo que refleja es que tenemos el recurso físico. Hay otros distritos que no lo tienen, nosotros los tenemos. Entonces lo que hace falta es voluntad política para resolver el problema de acceso al suelo en la ciudad y tener que dar las discusiones que tiene que dar un gobierno local, porque no solamente es pelearse con el mercado inmobiliario, que obviamente lo que va a tratar de hacer es especular y elevar el valor de las tierras, sino también con el Estado, ¿no? Bahía Blanca tiene una gran cantidad de tierras en el Estado, y eso puede ser un puntapié inicial también como para discutir qué es lo que se hace con esas tierras del Estado, si siguen ociosas o si, bueno, vienen a proponer una solución a este problema que tenemos los y las bahienses. ¿Y tienen número justamente de cuántos bahienses hoy están en una situación irregular respecto a lo que tiene que ver con el dominio de los terrenos? También algo, recuerdo en una salida que habíamos tenido y conversado, la preocupación que generaba que varios de los barrios justamente que se generan de manera de facto no están registramente o están debidamente registrados en catástrofe y demás, y por ende eso hace muy complicado el tema burocrático de llevar los servicios a esos puntos. Exactamente, una de las principales problemáticas que existen en los barrios, no tanto periféricos, porque a veces se habla de los barrios populares, que es una clasificación en torno a la urbanización, como barrios periféricos, pero Bahía Blanca tiene la particularidad de que no son todos periféricos. Tenemos el más barrio, que queda en calle Alcolón al 1800, más o menos, para ponernos un poco en foco de qué problemática genera la expansión de la mancha urbana, el tener casi en una delegación o en el centro de una delegación un barrio popular de las características del más barrio. Bueno, creo que evidencia y pone un ejemplo de cómo repercute la expansión y sobre todo el desarrollo inmobiliario desordenado, no controlado, en una ciudad como la nuestra. El RENAVAP es el registro de barrios populares, que lo que hace es tratar de poner blanco sobre negro sobre esta problemática. ¿Por qué? Porque el vecino que no tiene titularidad dominial no puede acceder a los servicios, y si no puede obviamente acceder a los servicios, la calidad de vida es magra, es mala. Digamos, hay un montón de niños y niñas que no pueden acceder, aunque sea a abrir una canilla de agua y poder obtener el recurso, a calentarse, porque la verdad que la calefacción en invierno es eléctrica. Entonces tenemos dos problemas, y una es no se calientan, y por otro lado está en riesgo la salud, porque ya lo hemos vivido en el más barrio,
9 de noviembre en Miramar, que se prende en fuego la vivienda por justamente calefaccionarse con ese elemento. Entonces, evidentemente, había que desarrollar una política que solucione, por un lado, la regulación dominial y, por otro lado, el acceso a los servicios. Bueno, el RENAVAP puso blanco sobre negro en eso, y por suerte, digamos, están desarrollando esa política en Bahía Blanca. Tenemos alrededor, Mauro, para responder tu pregunta, son casi 20.000 familias en esa situación. ¿20.000 familias? 20.000 familias con problemas. Obviamente, algunas residentes en barrios populares y otras en el RUP, el antecedente al RUS. Pongámonos en relieve, Mauro, que en el 2017, sí, antes de la pandemia y antes de los grandes conflictos económicos que nosotros tuvimos, había 16 familias en el registro en Bahía Blanca. 16. Ese fue el año que se descontinuó. Me quedé totalmente impactado porque si hacemos 20.000 familias y lo multiplicamos en cantidad de habitantes a familia tipo, que ya la palabra tipo está quedando un poco en desuso, pero ponerle a 4, estamos hablando de casi 80.000, 85.000 personas en una situación lamentablemente precaria en lo que tiene que ver, que después se termina trasladando en lo que vos decís en la calidad de vida, pero en la cuestión dominial del terreno. Tal cual. Y también, digamos, si nosotros queremos ir a lo macro, nosotros tenemos 31 barrios populares y si accedemos a lo que es el registro provincial, superamos los 40. En una localidad que tiene entre 150 y 170 barrios, el número es escandaloso, supera el 20%, y creo que ese es también un número significativo de la cantidad de barrios que tienen estas condiciones. Problemas de acceso a la vivienda, problemas en la calidad de la vivienda, problemas de acceso a los servicios, problemas de acceso a la regularización dominial. Digo, es un complemento problemático e integral de las cosas que hay que resolver en la ciudad. Y muchos de estos barrios están ubicados en la zona sur, en la zona baja, por así decirlo, y digo baja en una cuestión geográfica, donde también si vos no lo tenés bien relevado y tenés un buen diagnóstico, estás ante una catástrofe o una cuestión, un evento climatológico que te pueda generar terrible problemática en esas poblaciones, ¿no? Y por eso me parece que también es súper acertado el diagnóstico, o sobre todo la propuesta de la intervención a realizar en ese sector que ha hecho Federico Subieli, y bueno, no por nada ha sido elegido como el próximo intendente. Digo, en parte hay que hacer una observación integral. Como vos bien decís, está la cuestión ambiental, está la cuestión obviamente de salud, de educación. También es súper importante, y esto es algo que hay que dar la discusión en el Cordón Sur, es el acceso a los espacios recreativos y a los espacios verdes, tan importantes que son para nuestros pibes y nuestras pibas. La verdad es que hace poquito estaba charlando justamente con uno de los secretarios de la UTN que me comentaba sobre Capocha Caporosi. En esto voy a ser bastante escueto. Capocha Caporosi fue un arquitecto muy importante acá de la ciudad de Bahía Blanca que desarrolló la ordenanza de las fajas acá en Bahía Blanca. Sí. Hizo un estudio urbano donde obviamente fue también integrante del equipo que desarrolló el último plan de ordenamiento urbano. Bueno, con el tema de las fajas, lo que él decía, bueno, Bahía Blanca está distribuida de sur a norte en 5 fajas. Está el frente costero, está la zona urbana, está la zona mixta, que es entre la zona industrial y la zona urbana. Bueno, y ahí fue dividiendo la zona en cinco fajas. Entre la zona 2 y la zona 3, y qué importante, digo, es traerlo al arquitecto Caporosi, porque obviamente fue un visionario. Entre la zona 2 y la zona 3 se creó, por falta obviamente de ordenamiento urbano y por falta de políticas públicas locales, una franja de vulnerabilidad. Y esa franja de vulnerabilidad genera un quiebre socioambiental, socioeducativo, socioproductivo, sociolaboral, socioeconómico, entre la faja 3 y la faja 2. Y lo que está creando obviamente son dos ciudades totalmente distintas. Sí, y se percibe cuando uno justamente va haciendo el cruce, me imagino, estoy haciendo la geografía recorriendo en el auto, cuáles serían esas fajas, pero muy interesante lo que mencionaba Facundo. Ya para ir finalizando la nota, entonces reiteramos la actividad que se va a estar realizando en el día de hoy, lugar y dónde. Sí, como no, vamos a estar hoy en Loma Paraguaya, Vidal y Pedro Pico a las 14 horas, anotando al registro único de solicitantes
de lotes y bueno, vamos a estar ahí con el equipo de la Secretaría de Hábitat del Movimiento Evita, trabajando en forma conjunta con la responsable regional de la Secretaría de Integración Sociourbana. Perfecto, y el próximo miércoles 8 lo van a estar haciendo allí en el barrio 17 de agosto, en la zona de la delegación Harding Green. Exactamente. Facundo, lo mejor para esta actividad y bueno, a disposición para lo que se requiera. Perfecto, Mauro, te mando un abrazo a todos los oyentes. Abrazo grande. Allí está Facundo Damiani, quien es vicepresidente del Consejo de Hábitat Local y secretario de Hábitat del Movimiento Evita.